9:19. Nos toca, Fernando, nuestro segmento El Poder en tus Manos, y nosotros queremos hacer hincapié en algo que hemos estado conversando con Ricardo Gómez toda la mañana, y es que se acerca el proceso electoral y hay muchas personas que dicen no sé nada, no tengo información. Se está poniendo al servicio de la comunidad información en distintos medios y por distintas vías. Hay una responsabilidad del ciudadano también de conocer las propuestas de sus candidatos. Así es. En el caso del Callao es un poco diferente porque es una población sumamente concernida por los grandes problemas que tiene esta provincia constitucional. En primer lugar, el de la corrupción de las autoridades, porque tiene una cantidad de autoridades presos, prófugos, investigados y demás. Segundo lugar, delincuencia común. Tercer lugar, narcotráfico. En cuarto lugar, contaminación y transporte público particularmente desbordado, máximo porque se trata de líneas que van del Callao hasta Lima y no hay todavía el Metro 2 que va a transportar, nos dicen, a una buena parte de los Chalacos hasta Ate y la carretera central. Bueno, hemos invitado a 3 candidatos, Patricia, así es, de 3 partidos diferentes, 2 partidos con arraigo tradicional en el Callao, el PPC y el APRA, y un partido nuevo que es Contigo. Sí, nos acompañan Jorge Coletti, él es candidato por el partido Contigo con el número 3, Carlos Yalta, candidato al Callao por el número 3 por el PPC, y Carlos Armas lleva el número 1 del partido aprista. Así que tenemos 2, 3 y un 1. Muy bien, señores, gracias por acompañarnos. Y empezamos planteándoles, por supuesto, el tema de la corrupción en el Callao. Creo que hay muchos casos, y lo vimos además en estos últimos años que han sido de lucha anticorrupción muy fuerte, que hubo congresistas que fueron los que visibilizaron el problema de la corrupción en sus regiones, y que si no hubiera sido por ellos, probablemente no se les hubiera prestado la atención del caso. Y esa es una labor de representación que se tiene que hacer, y que en el caso del Callao, hay que decirlo también, no escuchamos en el Congreso a nadie quejándose de lo que pasaba en su lindo puerto. Más bien, Patricio, hubo 2 heroicas fiscales, ambas mujeres, que son las que destaparon cosas que nadie había dicho. Así es. El caso Ancash, por ejemplo, es distinto porque ahí sí los congresistas se comprometían. Entonces, creo que hay un trabajo importante que hacer sobre visibilización, y nos gustaría saber cuáles son sus propuestas. A ver, empezamos con el señor, el candidato del APRA, el señor Carlos Armas. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en el Callao, como todos conocemos, los casos de corrupción han sido escandalosos. Han llegado a insertarse en las instituciones, pero también en la sociedad. Y lo que nosotros planteamos en este caso es una fiscalización para la eficiencia, como yo le llamo. Porque nosotros necesitamos fiscalizar permanentemente, no solamente los congresistas, sino también trabajar con los ciudadanos. Si el Congreso se cerró, es porque los congresistas y el Congreso en sí le dieron la espalda a la ciudadanía. Creyeron que solamente se trataba de hacer una labor de representación en el Parlamento. Pero usted hay que trabajar con la gente. ¿A título personal o como el APRA? Porque la línea de sus antecesores en el Congreso del APRA no es lo que está diciendo usted, ¿ah? Bueno, yo represento a una militancia del partido que ha siempre mantenido una posición firme en contra de la corrupción en el Callao. Nosotros, lamentablemente, por cuestiones de la vida política, hemos perdido espacio, pero tenemos la obligación de recuperar la confianza de la gente con propuestas concretas. Y una de ellas es fiscalizar para la eficiencia, es decir, permanentemente. Porque tanto la corrupción como la incapacidad hacen tanto daño. Y el hecho de que se haya modificado la normativa electoral impidiendo la reelección de los alcaldes es bueno en ese aspecto, porque la permanencia en el poder, como ha ocurrido en el Callao durante más de 20 años, generó estos casos de corrupción escandalosos. Ahora, miren ustedes, la obra de la Costa Verde está detenida hasta este momento justamente por eso. Es un escándalo, es como un monumento a la corrupción. Y ha pasado un año, y casi como el Cristo de Odebrecht también al otro lado. Y ha pasado un año, hasta el momento no se inicia la obra, no se continúa, no se termina, y nosotros tenemos que fiscalizar justamente esa gestión del señor Mandriotti. No quiero ser en absoluto ofensiva con esta pregunta, no se lo tomé por ese ángulo, pero ¿cómo hace alguien que proviene del Partido Aprista, que también tiene cuestionamientos de corrupción, para darle confianza a los chalacos de que el APRA puede luchar contra la corrupción? Se lo pregunto así de abierto, ¿no? Yo se lo respondo abierto también. Hay que saber diferenciar las cosas, no se puede generalizar. La gente tiene posiciones y también la gente asume responsabilidades por sus actos. Yo estoy aquí representando a la militancia de mi partido y a los chalacos de buena voluntad que quieren renovar la política. Por eso nosotros planteamos una posición firme contra la corrupción, pero también contra la incapacidad que genera corrupción. Hay que fiscalizar a todas las autoridades municipales para garantizarle a los chalacos que cada centavo, cada céntimo que ingresa al erario público va a ser invertido en ellos. Aquí nosotros estamos dejando pasar la oportunidad de hacer que las instituciones funcionen.
Y ese es el gran problema en el Callao y en todo el Perú. Tenemos recursos y no los estamos usando. El Callao tiene un montón de plata. En efecto. Por eso la los usamos mal. Así es. Muy bien, escuchamos al señor Jorge Coletti, candidato del Callao con el número 3 por el partido Contigo. Muchas gracias, a usted. Patricia. Muchas gracias, Fernando, por darnos la oportunidad de dirigirnos al pueblo chalaco. La corrupción en el Callao, como todos sabemos, viene más de 25 años, ¿no? Hay que hablarlo con nombres y apellidos, desde Curbol hasta el señor Moreno y el señor Curi, que están detenidos en los dos últimos. Están sentenciados por robar. Fiscalizar a las autoridades para que ejecuten bien sus presupuestos correctamente y que lleguen a la población chalaca satisfactoriamente, que sientan la población chalaca de que ellos están recibiendo el trabajo de sus autoridades, ¿no? Vamos a decirlo simple, tenemos un presupuesto de 4.300 millones en el Callao para este año y más de 1.000 millones son para ejecución de obras y que el año pasado se han solamente gastado 18 millones, ¿no? El 10% de lo que gastaba la región. Nos centramos en la corrupción de funcionarios que ahorita recién empiezan, tienen un año, han tenido dificultades. La corrupción está enquistada dentro de la organización. Después de 20 años de gobiernos corruptos, enquistado dentro de la misma organización. Vamos a hablar de los funcionarios menores. Está enquistada también la corrupción ahí. Y en la sociedad civil, usted ha sido por lo demás obrero de la construcción civil. Yo he sido obrero cuando tenía 20 años. Contribuyó a construir la casa del pintor Fernando de Siglo, me parece recordar. Señor Fernando. Muy bien. Hay un problema con los sindicatos también, incluidos todos los sindicatos, especialmente con los destibadores. Sí. Los destibadores del Callao. Que dejan pasar algunas mercaderías. Y si hay algún problema y alguien no quiere acoplarse a su mafia, vamos a decirlo, terminan muertos en la calle. Eso ya, está hablando eso claro, lo sabemos, eso lo sabemos. Yo vivo en el Callao, vivo en Bellavista, al costado del metro del Callao. No dé muchos detalles sobre su casa, porque hay enemigos que pueden querer un poco tarde, ya le voy a pasar hasta mi teléfono. Pero esto es lo que pasa con la corrupción en el Callao, la corrupción de la sociedad civil, como usted dice, también los sindicatos que están convirtiéndose en extorsionadores. Yo trabajé en construcción civil cuando el sindicato de construcción civil me protegía a los trabajadores de construcción civil. No, ahora le quitan plata, le quitan una parte de su sueldo. Le quitan una parte de su sueldo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Lo que tenemos que hacer es combatir esto con firmeza y directamente. O sea, tampoco hay que irse por las ramas, hay que hacer las cosas completas. Muy bien. Hay que poner el pecho y hacer las cosas bien. Muy bien, hablamos con Carlos Yalta, sí, candidato al Callao con el número 3 por el PPC. Gracias, Patricia, gracias, Fernando. Creo que se ha planteado desde el inicio las dos grandes problemáticas del Callao: corrupción, delincuencia e inseguridad ciudadana. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Estamos planteando nosotros como Partido Popular Cristiano el tema de la corrupción, establecer el uso de la prueba de control y confianza para el acceso a la función pública, ¿no? En la práctica, ¿qué es el polígrafo? ¿No? Creo que va a ser una herramienta muy potente. Nos evitaríamos problemas como el que está pasando actualmente con la Junta Nacional de Justicia, que lamentablemente se ha tenido que frustrar la juramentación. Y lo que pasó con el PPC, que es su partido también. Por supuesto. Miren, la cuestión está en cómo lideramos y abanderamos la lucha contra la corrupción. Primero miremos en quién plantea las ideas, ¿no? Quien te habla tiene una trayectoria transparente y limpia en el sector público. Y segundo, he desempeñado cargos de responsabilidad, justamente he sido coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Bienes Incautados PRONAVI, ¿no? Tengo experiencia en la lucha contra la corrupción, sé lo que estamos planteando. En el tema del polígrafo deberíamos pasar todos los candidatos que accedemos a un cargo público, ¿no? El año pasado se ha perdido 17.000 millones por problemas de corrupción, ¿no? ¿Cuánto gastamos en los procesos que después se nos caen, procesos de selección de grandes autoridades o autoridades, digamos, de mucha importancia? Se ha mencionado que no solo la corrupción es el problema del Callao, tenemos también el tema de la incapacidad de gestionar, ¿no?
No es posible que una región como el Callao, con tantas necesidades, tenemos un puerto en Ventanilla de Bahía Blanca, un elefante blanco terminado y que no entra en producción. Tenemos calles en Márquez, tenemos calles en Pachacute, calles en Ventanilla que no tienen pistas ni veredas, y sin embargo, la inversión pública, que es el motor de la economía y que está en manos del gobierno central y los gobiernos subnacionales como el regional y distrital, no ejecutan la inversión, ¿no? Fuentes de gestión y fuentes del comercio nos señalan que a fin de año del 2019, el gobierno regional solamente había ejecutado en inversión pública el 14% del presupuesto. ¿Cómo exigimos mayor presupuesto si no gastamos? Vamos a una pausa y retomamos porque nos faltan muchísimos temas más sobre el Callao, nada menos que la provincia constitucional del Callao, que tiene puerto y aeropuerto. Y ¿no? más de 1 millón de habitantes. De ahí salimos todos a rumbo a otros destinos en el Perú y el mundo. Ya volvemos. La mañana tenemos una agradable conversación con 3 candidatos al Congreso por el Callao. Tenemos al candidato Jorge Coletti con el número 3 por el Partido Contigo, al candidato Carlos Yalta con el número 3 por el PPC y Carlos Armas con el número 1 por el APRA. Los 3 con propuestas interesantes y con una determinación importante para luchar contra la corrupción. Pero no es la corrupción el único problema en el Callao. Decíamos, el Callao alberga el puerto más importante del Perú y el aeropuerto más grande del Perú también. Si uno quiere salir de Lima o salir de este país, básicamente tiene que pasar por el Callao. Y las cosas son complicadas, porque tienen transporte pesado, transporte de carga pesada, y tienen congestionamiento terrible. Hay horas en las que uno se puede quedar a vivir, más o menos en una de las avenidas principales de la provincia constitucional. ¿Cómo se puede resolver desde el Congreso? Que hay que decirlo, porque tampoco son poder ejecutivo, el tema del transporte. Bueno, el transporte es un tema sumamente complejo porque también tiene un lado humano que hay que atender. Y quisiera empezar por ahí porque, muy bien, cuestionamos mucho a los transportistas, es decir, a los trabajadores del transporte, porque los transportistas son esos empresarios que tienen empresas sin tener siquiera unidades. Pero yo hablo de los transportistas, los trabajadores del transporte. Trabajan más de 12 horas, no tienen ningún beneficio y hay que plantear para ellos una garantía de defensa de sus derechos como trabajadores. Son explotados. Esa condición de explotación también tenemos como... ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué cosa es lo que propone su partido? Yo personalmente, es una propuesta personal, considero que tenemos que analizar la situación para plantear un régimen especial para ellos, para que por lo menos tengan seguro. No tienen seguro, no tienen CTS, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones, no tienen absolutamente nada. Son explotados literalmente por el sistema, como trabajando al destajo. No. Los conductores en el Perú, en absoluto. En todos los países, en ese sentido deberían tener un salario, deberían tener una remuneración. Y estar inscritos como choferes, no el que llega cualquier día maneja una unidad. Es el sistema el que genera esta condición de explotación. En una sociedad democrática no se puede crear un sistema de transporte que permita, que fomente la explotación del hombre por el hombre. De ninguna manera yo estoy en contra de eso. Entonces, viendo esa posición, ese lado humano, yo quiero defender los derechos de estas personas como trabajadores y de sus familias. Pero justamente las reformas, como la reforma de transportes que se hizo en Lima Metropolitana, lo que buscaban era retirar estas unidades de los que tienen, derecho de vía, pero no tienen unidades. Este es un proceso indetenible, hay que reconocerlo, porque la intrusión del metro de Lima, que es una obra prista, va a modificar para siempre el transporte en Lima y Callao. Ya vamos a tener 2 líneas en el Callao, la línea 2 que va de este a oeste, de Vitarte hasta el puerto, y la línea 4 que viene también de este a oeste, pero llega solamente hasta el óvalo 200 millas. Y aquí viene otro problema humano del transporte. El metro de Lima, línea 1, era una obra del Estado peruano, ¿no? Del gobierno aprista. Una obra aprista. Es una obra del gobierno aprista. Pero del Estado peruano, ¿no? Pero por supuesto. Pero ¿quién tuvo el coraje de hacerlo? En el gobierno aprista lo hicimos. Y lamentablemente los dos gobiernos lo detuvieron. Porque hay varios. Perfecto. Pero la obra beneficia. Eso es un tema aparte. La obra beneficia a más de 500.000 personas al día. Entonces, lo que nosotros estamos buscando en el tema del transporte en el Callao es que la línea 4 llegue hasta Ventanilla y Mi Perú. Solamente, y no entiendo por qué, solamente se proyectó que llegue hasta el óvalo Cantolao, óvalo 200 millas, habiendo 500.000 de personas casi entre Márquez, Oquendo y Ventanilla. Pero eso no se va a poder resolver desde el Congreso. Por eso le preguntamos. Se puede representar y exigir. Eso sí, pero no se puede hacer desde el Congreso, hay que marcar siempre la diferencia. Al señor Coletti le preguntamos también su opinión sobre el transporte en el Callao. Estuve viendo la entrevista anterior sobre la discriminación y en el Callao estamos sufriendo de discriminación en el transporte.
¿Cómo así? Los corredores llegan a San Miguel, no entran a Callao. Yo mismo tengo que llevar a mi hija desde mi casa de Bellavista a San Miguel, la avenida Fawcett con la avenida La Marina, a que tome el bus del corredor para que llegue a su universidad. Todos los días, eso nos pasa a cientos de miles de chalacos. Salir de Ventanilla hasta la avenida Colonial o hasta la avenida... ¿Es un caso de discriminación o es un caso de que el Callao y Lima han funcionado de manera atomizada como si estuvieran separados por un, no sé, pues, tres cordilleras? Es un caso de, ¿no?, lo que comenté hace un momento, de los gobiernos anteriores del Callao que están enquistados dentro de la administración pública. Dentro de la administración pública hay mafias que manejan y están entorpeciendo la labor de los nuevos alcaldes, del nuevo gobernador, que por fin son chalacos de nacimiento los que están gobernando el Callao. Eso pero los que están abajo... acusar de discriminador. Discriminar a los chalacos que son chalacos pero no de nacimiento. A un chiclayano alcalde de Lima y a nadie le ha afectado esto, tampoco seamos chauvinistas. ¿Eh? ¿Cómo que no? Perdón. Que no afectó el chiclayano. No afectó a nadie. No lo voy a discutir si afectó o no afectó en el Callao tenemos autoridades. En el Callao tenemos autoridades que no viven en el Callao. No afectó por chiclayano, en eso podemos estar de acuerdo. Y no lo regresaron al Callao y fue el mejor alcalde de Lima, ¿no? Eso se puede negar. Y continuando, el PC salió rápidamente. A ver, escuchamos al señor Carlos Ayalta de... Pero perdón, un segundito. Vamos con el tema de lleno. Completo la idea, un ratito, Carlitos. Y por favor, le damos su tiempo. Mire, necesitamos nosotros que estos corredores lleguen a Ventanilla. Exactamente. ¿No es cierto? Y a la punta. Ahora en verano hace una locura, todos los veranos es así, en la punta. Necesitamos, como congresistas, gestionar que esta situación, ante la ATU, por cierto, que esta situación sea inmediata. Porque el metro, la línea 2 y la línea 1 van a llegar dentro de 4 o 5 años al Callao. ¿Y mientras tanto qué? ¿Y mientras tanto qué? ¿Seguimos pagando 2 pasajes para llegar a un sitio? Muy conveniente. La línea 1 nunca va a llegar, ¿no es cierto, Aprista? Nunca va a llegar. La línea 1 nunca va a llegar al Callao. No, pues. Va desde Es imposible, la línea 4. La línea 2. La línea 2 es la este-oeste, ¿no? A ver, escuchamos al señor Carlos Yalta, candidato por el PPC. Bueno, a la hora que hablamos del tema del transporte, efectivamente hay un tema de informalidad, no solo en el taxi colectivo, sino también tenemos problemas del mototaxi, ¿no? En la zona de Ventanilla, en la zona de La Perla misma, tenemos paraderos informales en varios puntos del Callao, tenemos el transporte de carga, que ha generado todo un caos en la entrada del puerto y genera en horas puntas un tráfico inimaginable en la zona de Gambetta, ¿no? Entonces, el que va por la avenida Fawcett y que piense en una alternativa a la Gambetta, te vas a encontrar con cuello de botella en horas puntas, ¿no? Entonces, vemos con mucha esperanza la intervención del ATU. Ya Lima y Callao están conurbadas hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que se han pensado que el tema de transporte, tanto en Lima como en Callao, eran pequeños reinos, ¿no? O sea, las concesiones de línea de transporte, las papeletas, ¿no? Que son las cajas chicas de los ojalá pasen ahora también al manejo del ATU para hacer para organizar el transporte y buscar alternativas a las líneas principales. Por ejemplo, ¿por qué no funciona plenamente el metro? ¿Por qué no funciona plenamente el metropolitano? Porque si bien es cierto se han formado los corredores, no se ha planificado las vías alternas y las alternativas que debe encontrar el pasajero que se va a transportar. Porque si no vamos a acabar saturando el metropolitano. Por ejemplo, por poner un caso, se habla, faltan más unidades y le metes más unidades al metropolitano, al final va a acabar el tiempo de viaje se va a reducir, que al final no va a ser eficiente. Entonces, vemos con mucha esperanza. El tema de transportes en el Callao tiene que ser regulado, tiene que verse en un marco completo, lo que es transporte informal, taxis colectivos, el tema de los mototaxistas, tenemos que enseñarles a agremiarse, a hacer microempresas, a efectos de que puedan acceder a beneficios laborales, ¿no? Puedan tener sueldo fijo y no estar, trabajando horas de horas para no ver mayores ingresos. Muy bien, creo que cada uno de ustedes tiene bastante claras cuáles son sus propuestas, llevan números importantes en sus listas, dependerá probablemente si logren una curula o no, si sus partidos pasan la valla en muchos casos, porque sospecho que cada uno de ustedes tendrá una votación alta. Les deseamos lo mejor en esta campaña política y además celebramos cada vez que recibimos candidatos que pueden debatir con altura en una campaña en la que a veces estamos viendo que no se ponen por delante las ideas sino los calificativos. Así que el Callao esta vez tiene 3 buenos representantes. Gracias. Se eligen así, con un poco de buena suerte, los 3 salen elegidos, ninguno de ellos es sucesor
de Chimpún Callao. Si nos permites un minuto, Un segundo. invitar y dirigirnos a los vecinos del Callao a decirles que este 26 de enero recuperen la confianza. Voten, marquen el mapa del Partido Popular Cristiano y marquen el número 3 de Carlos Yalta. Muy bien, señor Jorge, haga su propaganda rapidito. Aprovechando el nivel nacional, por favor, a todos los peruanos, marquen la C de Contigo. Y para el Callao, el número 3. Muy bien. Vamos para adelante. Muy bien, y para ser equitativos con el señor Armas. Me dirijo a los chalacos de buena voluntad que quieren renovar la política y que quieren un representante que camine con ustedes y que los representen de las instituciones públicas. Este 26 de enero les pido que marquen la estrella y escriban el número 1 de Chacho Armas. Muy bien, 9:45 minutos de la mañana. Gracias a los candidatos chalacos. Vamos a una pausa. El poder en tus